1974. Estados Unidos se ve asolado por la oleada de tornados más destructiva de la historia. 148 tornados azotan 13 estados y causan millones de dólares en daños. Pero los meteorólogos no pueden predecir dónde ni cuándo van a surgir. El resultado son 330 muertos y 5.500 heridos. La nación está conmocionada. Nunca he visto nada parecido y no quiero volver a verlo. Un equipo de meteorólogos investiga la oleada con el objetivo de encontrar herramientas que mejoren la previsión del tiempo y ayuden a salvar vidas en el futuro. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Esta chica se ha salvado de milagro de morir en un tornado. Ahora está atrapada en una furgoneta que se hunde y tiene que engañar a la muerte una vez más. El tornado de Oklahoma. Estados Unidos. Missouri. Kansas City. 3 de abril de 1974. Los meteorólogos del Centro de Previsión de Tormentas están extremadamente preocupados. Sus pantallas de radar indican que el corazón de Estados Unidos está a punto de sufrir una oleada masiva de tornados. En todos los países del mundo se producen tornados, pero Estados Unidos es el país más castigado por este fenómeno, con 1 millar de tornados al año. La mayoría son pequeños y afectan a una zona del país comprendida entre los Apalaches y las Rocosas, que recibe el sobrenombre de Callejón de los Tornados. Y ahora, el radar muestra señales preocupantes de la formación de una potente tormenta. Los vientos secos del Pacífico han entrado tierra adentro y han chocado con el aire húmedo que sopla hacia el norte desde el Golfo de México. Son condiciones perfectas para la creación de tormentas. Sin embargo, los vientos de la parte superior de la atmósfera impiden que se formen tormentas, pero provocan condiciones atmosféricas inestables en una zona muy amplia. Los meteorólogos estudian sus radarescopios en busca de las primeras señales de actividad de un tornado. Ya han presenciado antes este tipo de situaciones. El domingo de Ramos de 1965, 48 tormentas dejaron una estela de destrucción de 760 kilómetros de largo en una sola noche. Las violentas tormentas duraron 12 horas y devastaron poblaciones de Illinois, Michigan e Indiana. Aquí la cifra de muertos ha sido la más elevada y ha arrasado a familias enteras. Murieron 271 personas y 1.500 resultaron heridas. La tragedia del Domingo de Ramos puso en evidencia la incapacidad de los servicios meteorológicos para predecir con precisión dónde se producirían los tornados. El radar reveló que se formarían tormentas, pero los datos eran insuficientes para saber cuáles de ellas serían destructivas y cuáles se disiparían sin causar daños. Casi 10 años después de la oleada del Domingo de Ramos, la predicción de tornados apenas ha mejorado. A los meteorólogos todavía les cuesta identificar dónde se formarán los tornados más potentes. Y ahora se enfrentan a una racha mucho peor que la del Domingo de Ramos. Xenia, en Ohio, es una más de las miles de ciudades del Medio Oeste. 12:45 del mediodía. En el instituto de Xenia, Julie Smith, de 17 años, está almorzando con sus amigas. Charlan sobre los ensayos de la función del colegio sin darse cuenta del mal tiempo que se avecina. Julie vive en Xenia desde que tenía 7 años. Era genial. En el pueblo había un cine y allí es donde nos citábamos todos. Era un cine para coches. Y en el instituto se celebraban bailes. El pueblo parecía sacado de una postal. A 24 kilómetros de Xenia, en Dayton, Ohio, Lucille Lehman, de 37 años, está en su puesto de trabajo de administrativa en una empresa de electrónica.
Se distrae pensando en su hija, Cecilia, que se está recuperando de una operación de la columna vertebral. Y pasa el tiempo preparando la comida de la familia. Siempre tuvo muchos amigos, montones de amigos. Tenía mucho talento para el teatro. Yo siempre pensaba que iba a ser mi pequeña estrella de cine. Hacia las 2 de la tarde, los meteorólogos del Centro de Previsión de Tormentas están cada vez más preocupados por el desarrollo del tiempo. Las amenazantes tormentas que aparecen en la pantalla de radar cubren un área muy extensa que abarca desde el centro de Illinois a Tennessee. Temerosos de repetir los errores del Domingo de Ramos del año 65, emiten avisos de tornado en estaciones de televisión y radio de todo el centro de los Estados Unidos. Saben que esos avisos a menudo son ignorados, pero como carecen de datos concretos, es lo mejor que pueden hacer. El aviso de fuertes tormentas se ha cambiado por un aviso de tornado. 3:20 de la tarde. Lucille Lehman conduce del trabajo a casa por el centro de Xenia para ocuparse de sus hijos después de su jornada laboral. Mientras escucha la radio, oye un aviso de tornado para esa zona y se apresura a llegar a casa lo antes posible. Va todo lo deprisa que puede. 3:30 de la tarde. El tiempo ha empeorado mucho. Se han formado más de 20 tornados a lo largo del callejón de los tornados, pero hasta ahora ninguno ha atravesado una población. Entonces, un enorme tornado aparece a las afueras de Xenia. A pesar de los avisos de tornado generalizados, miles de habitantes ignoran lo que se les avecina. Un voluntario lo avista e informa de inmediato por radio al servicio meteorológico. Sí, un tornado acaba de tocar tierra en las afueras de la ciudad, en la Interestatal 55. ¿Me reciben? Es lo que más se temían en el Centro de Previsión de Tormentas. Atención, atención, un tornado ha tocado tierra en Xenia y se dirige directo al centro de la ciudad. 3 de la tarde y 32 minutos. En Xenia, Ohio, un tornado acaba de tocar tierra y se encamina hacia el centro de la ciudad. En el instituto, 2000 alumnos acaban de terminar las clases del día. Pero Julie Smith y otros adolescentes del grupo de teatro están ensayando una función en el auditorio. Y el padre de Julie, Albert, se dirige a recoger a su hija después del ensayo. No sabe que se acerca un tornado. Ruth, una amiga de Julie, irrumpe de repente en el auditorio. Los adolescentes corren al pasillo para ver el tornado. Yo me lo imaginaba como el del Mago de Oz, una cosa pequeña que podríamos mirar. Pero cuando el tornado se acerca se dan cuenta de lo grande que es. Recuerdo que me sorprendió que no tuviera embudo y no fuera tan pequeño. Los chicos se quedan paralizados por el miedo. Creo que nos quedamos todos impresionados por lo que vimos. Era enorme. No se veía dónde acababa. Atravesaba el parque y lo destruía todo a su paso. Y venía directo hacia nosotros. Hacía un ruido horrible. Recuerdo que pensé que no podía morir así. No me creía que moriría en un tornado. 3 de la tarde y 45 minutos. El tornado de Xenia continúa sembrando la destrucción.
La casa de Lucille Legman y sus hijos se halla justo en su trayectoria. Siguiendo las recomendaciones del gobierno, Lucille abre las ventanas con la esperanza de salvar la casa de la destrucción. La familia observa sobrecogida el vendaval hasta que el tornado golpea su casa. En punto de la tarde. El tornado atraviesa la ciudad y se dirige al nordeste, hacia el campo. A su paso, Xenia ha quedado reducida a astillas. Cientos de personas están heridas. En el instituto, los 12 jóvenes que ensayaban una función se hallan cubiertos de cortes de los escombros volantes. Uno de ellos es Julie. Recuerdo que pensé la suerte que tenía de seguir con vida. Y me pregunté cuánta gente habría muerto. En Xenia han muerto 33 personas y muchas más yacen sepultadas por los escombros. La casa de Lucille y sus 4 hijos ha sufrido un impacto directo y está totalmente derruida. Joe, de 14 años, ha salido despedido de la casa y sufre una conmoción. Su madre y sus 3 hermanas permanecen atrapadas entre las ruinas. Cecilia, que se recupera de una operación de columna, está aplastada por el peso de un calentador de agua. Los vecinos rescatan a la hermana mayor, Stephanie, de los escombros. Y después rescatan a la hermana pequeña, Denise. Cuando Lucille emerge de las ruinas por su propio pie, se queda abrumada por lo que ve. Todo lo que me rodeaba estaba arrasado. Intenta ayudar a su hija Cecilia, que sigue atrapada. Podía mover las manos, pero tenía la parte inferior del cuerpo atrapada y no sentía las piernas. Las carreteras son intransitables y los servicios de emergencia no llegan. Así que los vecinos tienen que rescatar ellos solos a Cecilia. El padre de Julie, Albert, se ha librado del tornado. Pero cuando llega a Xenia ve que la ciudad está arrasada. Sabe que en alguna parte en medio de las ruinas se encuentra su hija, pero no sabe si estará viva o muerta. En casa de los Legman, los vecinos logran por fin rescatar a Cecilia. Cuando sentí que me quitaban el peso de encima, supe que iba a salvarme. Recuerdo que me quedé allí tirada, agradecida de estar viva y agradecida a la gente que me había desenterrado. De la tarde y 47 minutos. En las afueras de Monticello, en Indiana, comienza a formarse otro tornado monstruoso. Mientras el fenómeno recorre los campos, Donald Richards conduce su caravana de vuelta a casa con 5 chicas dormidas detrás. El grupo ha pasado una semana visitando lugares históricos y está agotado. Karen Stotts se acuerda muy bien del viaje. Habíamos ido a empaparnos de historia de la iglesia y ese era nuestro último día de viaje. Ya llevábamos allí un par de días y era hora de volver. 5:05 de la tarde. El enorme tornado se abre paso por los campos de Indiana y cobra mayor fuerza. Dentro de la caravana, Donald Richards y las 5 chicas no tienen ni idea de que les sigue un tornado, que va ganando velocidad y cada vez se acerca más al vehículo. Y cuando van a cruzar el río Tippecanoe, el tornado les alcanza.
Levanta por el aire la furgoneta y la lanza al río desde unos 15 metros de altura. Al chocar contra el agua, la caravana comienza a hundirse muy deprisa. Cuando se hundió la furgoneta solo vi a 2 personas, el profesor y una amiga. No vi a nadie más, no sabía dónde estaban. Las amigas de Karen están gravemente heridas. Fueron incapaces de salir. No pudieron luchar para salvarse. Karen logra escapar antes de que se hunda la furgoneta. Y tiene que nadar en contra del viento huracanado hasta llegar a la orilla. Tuve que luchar por mi vida. Mis ganas de vivir eran muy grandes. Y nadé con todas mis fuerzas. Vi pasar toda mi vida por delante de mis ojos. Pero la gracia de Dios no me dejó morir. Cuando el tornado continúa su camino por campo abierto, Karen llega a la orilla del río. Está agotada, pero viva. Sus amigas han tenido menos suerte. La furgoneta desaparece bajo las aguas. En Xenia, Albert llega al instituto de su hija y descubre que está totalmente destruido. Le dicen que no hay supervivientes. Destrozado por el dolor, recorre la ciudad arrasada sin rumbo fijo. Le cuesta creer que su hija haya muerto. De repente ve una figura. Es Julie. Está viva. Nunca olvidaré su mirada. Nunca olvidaré cómo lloraba. Y el abrazo que me dio. Las violentas tormentas continúan hasta las 5 de la mañana del día siguiente. En total, 148 tornados siembran la devastación. 6 de ellos son de la categoría F5, la más fuerte que existe. Cuando amanece el 4 de abril, la escala de la destrucción es desoladora. Como temían los meteorólogos, esta oleada ha sido mucho peor que la del Domingo de Ramos de hace 10 años. Los daños se estiman en más de 600 millones de dólares, unos 2.300 millones al cambio actual. Hay 330 muertos y 5.500 heridos. El presidente Richard Nixon visita Xenia para mostrar su apoyo a la comunidad. Acude al colegio arrasado donde Julie Smith y su grupo de teatro tuvieron la suerte de sobrevivir. Toda la nación está conmocionada y hay que recurrir al ejército para que retire los escombros de las miles de casas destrozadas. Una vez más, la incapacidad de los servicios de meteorología de predecir los tornados se ha transformado en tragedia. Ahora profundizaremos en la investigación científica y revelaremos cómo los trágicos acontecimientos de 1974 cambiaron para siempre la forma en que se predicen los tornados.
Un día después de la oleada de tornados, el doctor Ted Fujita de la Universidad de Chicago se dirige a su trabajo. La tormenta que tanto dolor ha causado constituye para él una oportunidad única. Fujita está convencido de que la investigación de la oleada podrá salvar vidas en el futuro. En la universidad, Fujita convoca a sus alumnos y colaboradores a una reunión de urgencia y les cuenta su radical plan. Si tiene razón, en los próximos días podrán aprender más sobre tornados de lo que la meteorología ha aprendido en décadas. En el grupo se encuentra el discípulo de Fujita, Greg Forbes. Incluso en aquella época el doctor Fujita ya tenía la reputación de ser el señor Tornado. Si había un máximo experto en el estudio de los tornados, era el profesor Fujita. Fujita explica su plan al equipo. Quiere sobrevolar las trayectorias de los tornados para fotografiar los rastros de escombros que dejan en el suelo y crear una imagen de la fuerza y comportamiento de los mismos. Espera descubrir pistas que ayuden a los meteorólogos a predecir en el futuro dónde y cuándo van a producirse los tornados al cotejar esos datos con las imágenes de radar obtenidas durante el suceso. Sus investigaciones previas revelaron que en el callejón de los tornados, estos fenómenos normalmente se forman cuando los vientos húmedos del Golfo de México soplan hacia el norte y chocan con los vientos fríos y secos que proceden del oeste. Cuando el viento cálido se eleva, converge con los vientos fríos y provoca una rotación horizontal. El calor del suelo recalentado por el sol provoca que el aire ascienda todavía más arriba. Y cuando atraviesa la capa más fría crea un embudo que gira violentamente hacia arriba y forma un tornado. Estos violentos embudos pueden causar daños devastadores en cualquier estado de Estados Unidos, pero suelen ocurrir en la zona del callejón de los tornados en primavera o verano. En 1974 los meteorólogos vigilan el callejón de los tornados mediante el radar. Las imágenes generadas por el radar les ayudan a reconocer los primeros signos de tormentas que pueden degenerar en tornados. Pero son imágenes demasiado básicas para predecir con exactitud dónde se formarán los tornados más peligrosos. Recabar información in situ en tiempo real también es muy difícil. Los tornados son muy impredecibles y aparecen y desaparecen en cuestión de minutos. Y aunque fuera posible acudir a ellos con un equipo, destruiría cualquier aparato. Los tornados son un fenómeno muy misterioso. Nadie puede penetrar dentro de uno con un avión y vivir para contarlo, así que se desconocen sus medidas. Si el plan de Fujita funciona, podría ayudar a salvar muchas vidas en el futuro. Pero con la operación de limpieza de escombros en marcha, el equipo tiene que actuar con celeridad. Y la pregunta es, ¿por dónde empezar? Recopilamos periódicos, llamamos al Servicio Meteorológico Nacional, reunimos informes y marcamos el mapa con puntos para no tener que registrar al azar cada kilómetro cuadrado de todo el estado de Illinois, el de Ohio, el de Indiana o todos los demás. A la mañana siguiente, el equipo se divide en grupos. Greg y un compañero se apresuran a alquilar un avión. Disponen de muy poco tiempo antes de que las pruebas vitales dejadas por los tornados desaparezcan para siempre. Teníamos que llegar lo más rápido posible, antes de que empezasen a retirar los escombros, el barro y las pistas que habían dejado los tornados. En 45 minutos, Forbes llega al lugar del siniestro. Bajo él reina un caos asombroso. Pero poco a poco comienzan a surgir pautas en los escombros y Forbes se da cuenta de que el plan de Fujita podría funcionar. Como no hay mal que por bien no venga, el estudiante Greg Forbes de la Universidad de Chicago está sobrevolando el rastro de destrucción de los tornados para fotografiar su trayectoria. A pesar de que los tornados llevan años estudiándose, se sabe muy poco de este fenómeno. Forbes se queda anonadado con lo que ve.
Louisville, en Kentucky, y Xenia, en Ohio, han sido arrasadas. Forbes fotografía la destrucción para determinar la dirección, la potencia y la velocidad precisas de los tornados. Puede comparar esas imágenes con las registradas por el radar durante el siniestro, lo que podría revelar qué formaciones de nubes están asociadas a los tornados más destructivos y, por tanto, ayudar a los meteorólogos a predecir mejor los tornados más peligrosos. A lo largo de 2 días, Forbes recaba la mayor cantidad de datos posible. Sabe lo importante que puede ser su estudio. Sabía que lo que estaba estudiando tenía el potencial de ayudar con futuros tornados y tal vez salvar vidas. Cuando Forbes regresa a la Universidad de Chicago, le enseña a su equipo las fotos de su reportaje aéreo. La fuerza del tornado ha esparcido los escombros por amplias zonas. Pero cuando examinan las imágenes con más detalle, descubren una serie de fenómenos desconcertantes. Hace mucho que se sabe que a veces los tornados dejan casas intactas a su paso. Esta foto constituye una prueba gráfica de ese extraño fenómeno. La teoría prevalente postula que a veces se salvan edificios porque los tornados se elevan. Pero a Fujita no le convence y pide al equipo que examine las imágenes con más detalle para buscar otra explicación. En el tornado de Monticello se descubre otra anomalía. Se comportó normalmente durante los primeros 21 kilómetros, pero luego hizo algo extremadamente raro. Justo cuando debería haberse desvanecido, cobró nueva fuerza y viajó 195 kilómetros más, matando a 19 personas, incluidas las amigas de Karen que se ahogaron en el río Tippecanoe. Las fotografías aéreas plantean otras cuestiones que Fujita y Forbes no saben responder. Desde los años 50, el gobierno ha aconsejado a la población abrir las ventanas en caso de tornado, bajo la creencia de que así se equilibra la presión entre el interior y el exterior de la estructura y se evita que explote. Observen esta demostración. La baja presión del vértice provoca que paredes y tejados exploten hacia afuera. Esto ocurre porque la presión del interior es superior. Pero Fujita y Forbes no encuentran en ninguna imagen señal alguna de explosiones en todas direcciones, como sugiere el gobierno. Mientras su equipo busca respuestas, Fujita y Forbes pasan a la siguiente fase de la investigación. El estudio del terreno. Recogen pruebas sobre el terreno para obtener información más precisa en el comportamiento y la sincronización de cada tornado. Fujita acude a Xenia, en Ohio, y Forbes a Louisville, en Kentucky. Una de las principales pruebas son los relojes parados. Muestran la hora exacta a la que golpeó el tornado y permiten a Forbes comparar con precisión la destrucción sobre el terreno con las imágenes de formación de nubes captadas por radar. Uno de los datos principales que buscábamos era la hora exacta a que se produjo el tornado, para compararlas con las horas que ya conocíamos de las imágenes por radar. Forbes también habla con los testigos oculares que le dan descripciones detalladas de cómo destruyó el tornado los edificios. Buscábamos cualquier tipo de singularidades, como si salieron objetos lanzados como misiles, lo que vieron y lo que experimentaron, porque nos podían ayudar a identificar dónde se produjo el tornado en relación con la tormenta que lo originó. Entonces, Fujita efectúa un avance en Xenia. Se entera de que un niño de 15 años llamado Bruce Boyd grabó el tornado durante 2 minutos con una cámara de cine casero. Fujita no puede creerse su suerte.
En 1974 las películas de tornados son extremadamente raras. En esa época no había videocámaras que hoy están en todas partes. Ahora existen todo tipo de imágenes de cientos de tornados grabadas en película todos los años. Para estudiar las imágenes del tornado en movimiento, emplean un proceso denominado fotogrametría, que analiza el movimiento de los escombros atrapados en el embudo y les ayuda a valorar la dirección, la potencia y la velocidad. Es una técnica que reporta resultados dramáticos. Fujita la empleó en 1965 para analizar las fotografías de la oleada de tornados del Domingo de Ramos. Su estudio de las imágenes ayudó a desarrollar la escala F o de Fujita, que se sigue utilizando hoy en todo el mundo. Un F1 causa daños menores y puede afectar a las líneas de suministro eléctrico. Un F2 puede volcar un coche, un F3 descarrilar un tren, un F4 es monstruoso y puede destrozar casas resistentes. Y para acabar, el más temido y el menos común es el F5, con vientos de hasta 518 km por hora, que es el viento más fuerte que existe. Fujita y Forbes regresan a Chicago con la película de Bruce Boyd sobre el tornado de Xenia. Cuando analizan sus imágenes encuentran las asombrosas pruebas de un fenómeno del que Fujita hacía tiempo que sospechaba, pero que nunca había podido probar. Cree que algunos tornados tienen múltiples embudos más pequeños que revolotean alrededor del principal mientras deja su estela destructora. La película de Boyd es espectacular. Muestra periódicamente un par de embudos múltiples bailando y haciendo piruetas en medio de un embudo giratorio principal. La película de Boyd captura a la perfección estos embudos múltiples en acción. Y la investigación también progresa en otras áreas. Tras horas de laborioso análisis, el equipo no encuentra en las imágenes aéreas pruebas de edificios estallando en todas direcciones, como se pensaba que ocurría antes. Pero descubren que los escombros atrapados en el embudo de un tornado pueden actuar como misiles de alta velocidad y pueden dañar seriamente cualquier estructura. Esos misiles, combinados con un viento de 322 km por hora, sirven para explicar cómo se destrozan los edificios. En realidad son barridos por una fuerza enorme, aunque para quien lo observa, parezca que estallan. Forbes enseguida se da cuenta de la importancia de esa información. El consejo del gobierno de abrir las ventanas no solamente nos sirve para salvar los edificios, sino que pone en peligro las vidas de sus ocupantes, que pierden un tiempo muy valioso en lugar de buscar refugio. Este nuevo dato contribuirá a salvar muchas vidas en el futuro. Después, el equipo sigue teniendo suerte. Encuentra una segunda película de un tornado en acción. En Parker, Indiana, una tormenta de granizo atrapó al cámara Wally Hubbard, que tuvo que detener el coche. Y cuando vio el tornado sacó instintivamente su cámara. Forbes y Fujita estudian los escombros que aparecen en la película de Hubbard. Mediante la fotogrametría, toman medidas exactas de los cascotes atrapados en el túnel. Su análisis confirma que los vientos del interior del tornado de Xenia alcanzaron los 438 km por hora. Su investigación revela por qué algunos edificios salen indemnes de los tornados. Pero sobre todo, descubre que los tornados de embudo múltiple esconden otro secreto mortal. La suma de embudos pequeños pueden aumentar todavía más la peligrosidad de los tornados porque añaden otra capa de viento destructor. Rotan alrededor del tornado principal y tienen su propia circulación, lo que añade otra capa de viento adicional. Es un dato muy importante para entender los tornados, pero no es la clave que ayudará a los científicos a prevenirlos en el futuro.
Deciden que para encontrar las herramientas de previsión que necesitan, tendrán que volver a recurrir a las imágenes de radar registradas durante la oleada. Cuando Forbes examina esas imágenes en busca de pistas, le llaman la atención unas secuencias que siguen las nubes y que se llaman ecos de gancho, por su característica forma de gancho. En Estados Unidos los radares meteorológicos se introdujeron en los años 40. Desde entonces se han observado a menudo formaciones de nubes de gancho durante las oleadas de tornados. Sin embargo, los ganchos varían y los expertos no saben indicar cuáles dan lugar a los tornados más peligrosos. Forbes estudia las imágenes del radar con la esperanza de efectuar el hallazgo que busca. Imprimimos todas las imágenes de los microfilms de radar y categorizamos la figura del eco padre. Según tuviera forma de gancho bien definido, con una curva al final, o más bien forma de riñón u otra forma cualquiera. Forbes encuentra una conexión. Cada uno de los 6 tornados F5 que se formaron durante la oleada fue creado a partir de un eco de gancho que duró entre 5 y 7 horas. Es lo que Fujita y él buscaban. Durante una oleada de tornados, los meteorólogos pueden fijarse en los ecos de gancho duraderos y predecir con cierta exactitud dónde se producirán los tornados más letales. Nunca habíamos tenido nada parecido. Tras ese descubrimiento que salvará incontables vidas en el futuro, Fujita se centra en el misterio final de la oleada del 3 de abril, el tornado de Monticello. Fue muy poco habitual, era un tornado muy largo que nunca cesaba. Nunca habría sido capaz de predecir que una tormenta similar produjese un tornado con una trayectoria de más de 160 kilómetros de largo. ¿Por qué llegó tan lejos el tornado de Monticello? Forbes y Fujita vuelven a examinar las fotos aéreas en busca de algo que explique por qué ese tornado recorrió 160 kilómetros más de lo normal. Entonces Fujita se fija en algo que se sale de lo común. Además de las habituales marcas retorcidas que deja un tornado, encuentra pruebas de un tipo de daño sobre el terreno totalmente distintos. Había algunos lugares en que los daños causados por el tornado no encajaban en ninguna pauta conocida. Fujita defiende que esos daños fueron causados por dramáticas explosiones de aire procedentes directamente desde arriba, un fenómeno que denomina corrientes hacia abajo. En una tormenta, cuando el aire caliente se eleva, termina enfriándose y al final vuelve a bajar a la Tierra. La teoría de Fujita es que a veces ese aire caliente enfriado desciende a gran velocidad por el borde de la cola de una tormenta y provoca un estallido destructivo. Cree que si una corriente hacia abajo se combinó con un tornado en Monticello, el tornado podría haber recibido la inyección de energía que le permitió viajar 160 kilómetros más de lo normal. Las pruebas fotográficas de una corriente hacia abajo en Monticello resultan tentadoras, pero no bastan para demostrar su existencia. A pesar de esta desilusión, el minucioso trabajo de Fujita y Forbes culmina con la creación de un mapa espectacular de toda la oleada de tornados. Cada marca negra representa la trayectoria de un tornado en millas. Y se descubre que la distancia total recorrida por todos los tornados es de 4.000 kilómetros. La investigación de Fujita de lo que hoy se conoce como la superoleada de tornados constituye un hito científico. Es el estudio más exhaustivo que se ha realizado jamás sobre tornados y ofrece multitud de nuevos datos. Echa abajo el peligroso mito de que abrir las ventanas impide que exploten las casas y demuestra que no existen pruebas científicas de que los tornados salten. Revela que los tornados a veces forman embudos múltiples e impredecibles. Y lo que es más importante de todo, demuestra que los ecos de gancho más duraderos son los que crean los tornados más peligrosos.
Esto se convierte en una herramienta vital para predecir los tornados más letales y proporciona a los meteorólogos más posibilidades para prevenir al público en el futuro. Esa oleada de tornados tuvo grandes repercusiones, porque al final ayudó a reducir el número de víctimas. Pero Fujita nunca fue capaz de demostrar su teoría de la corriente hacia abajo, ni de explicar por qué el tornado de Monticello recorrió 190 kilómetros más de la cuenta. Pero un año después de la oleada de tornados, recibe una llamada inesperada. Un avión con 124 pasajeros se ha estrellado inexplicablemente. El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte quiere saber si pudo deberse al mal tiempo. Y aunque Fujita no lo sabe, esta tragedia aparentemente no relacionada le llevará a resolver de una vez por todas el misterio de la corriente hacia abajo. El doctor Fujita de la Universidad de Chicago ha recabado datos sobre la peor oleada de tornados de la historia de Estados Unidos. Sus descubrimientos han cambiado para siempre la comprensión que tienen los meteorólogos de los tornados. Fue uno de esos momentos clave que hicieron que el público se concienciase del problema y que se pusieran en marcha las medidas necesarias para remediarlo. Sin embargo, Fujita fue incapaz de resolver un misterio. ¿Por qué el tornado que arrasó Monticello fue capaz de recorrer 190 kilómetros más de lo normal? Un año después del siniestro, Fujita es llamado a Nueva York para investigar el accidente del vuelo 66 de Eastern Airlines. Cuando el avión se acercaba a la pista del aeropuerto JFK, se estrelló misteriosamente contra el suelo. Sus 125 ocupantes murieron. ¿Pudo ser resultado del mal tiempo? Fujita comienza analizando los detalles telemétricos de la caja negra del avión. Luego estudia los datos de las cajas negras de otros aviones que volaron ese día y de las condiciones atmosféricas que se registraron en tierra ese día. Y se crea una imagen de lo que pudo pasar en el aire antes de que el avión se estrellara. Y le sorprende lo que descubre. Una serie de pequeñas corrientes hacia abajo que él denomina microestallidos interfirió con varios de los aviones que aterrizaron ese día en el JFK. Y fueron los que literalmente empujaron al vuelo 66 contra el suelo cuando iba a aterrizar. Descubrió corrientes hacia abajo muy pequeñas de diámetro, pero muy intensas, que se produjeron en forma de pulsaciones en todo el aeropuerto ese día. Permitieron aterrizar con facilidad a algunos aviones, con dificultades a otros, y provocaron que uno se estrellase. Fujita se da cuenta de que otros aviones pueden correr peligros y publica su hallazgo. La industria aeronáutica adapta rápidamente los radares de todos los aeropuertos de Estados Unidos para detectar esa condición atmosférica antes de que vuelva a matar. Es una victoria doble para Fujita. Su investigación demuestra que los daños en tierra causados por el tornado de Monticello el año anterior fueron causados por violentos estallidos de aire atribuibles a la corriente hacia abajo. Y fue esa misma anomalía atmosférica la que infundó energía al tornado y le permitió recorrer 190 kilómetros adicionales con consecuencias devastadoras. Es la pieza final del rompecabezas. Ahora ya podemos revelar la cadena de sucesos críticos que sumieron a 13 estados norteamericanos en una catástrofe a manos de la madre naturaleza. 3 de abril de 1974. El viento sopla hacia el interior desde el Pacífico y el Golfo de México y crea unas condiciones atmosféricas muy inestables en el callejón de los tornados. Las previsiones indican que la nación está a punto de ser azotada por la peor oleada de tornados en una década. Pero los meteorólogos no saben dónde ni cuándo golpearán.
Envían avisos de tornado, pero son demasiado genéricos y llegan demasiado tarde. 3:30 en punto. Un tornado llega a las afueras de Shane, en Ohio. Coge por sorpresa a mucha gente que desperdicia el tiempo abriendo las ventanas para impedir que sus casas exploten. Xenia es arrasada por veloces vientos y por cascotes convertidos en misiles. Increíblemente, algunos edificios permanecen intactos. 4 de la tarde y 47 minutos. El tornado llega a Monticello, en Indiana. La población está desprevenida y fallecen 19 personas. Sobrealimentado por una corriente hacia abajo, el tornado recorre 190 kilómetros adicionales. Cinco en punto de la madrugada. 4 de abril. La oleada llega a su fin, 16 horas después de empezar. Las ciudades están reducidas a astillas. Los 148 tornados causan 600 millones de dólares en daños, 330 muertos y 5.500 heridos. El doctor Fujita falleció en 1998. Greg Forbes trabaja en el Canal del Tiempo y continúa investigando como meteorólogo. Hoy en día su capacidad para predecir el tiempo se ha visto mejorada en gran medida por la tecnología. Las imágenes de alta calidad de los satélites muestran el desarrollo de la meteorología en tiempo real y los radares móviles Doppler pueden sondear el interior de los tornados. Las ventajas para la población de estas nuevas herramientas son una consecuencia directa de las lecciones aprendidas durante la oleada de tornados de 1974. Hoy existe un servicio de radio dedicado a transmitir información meteorológica actualizada y se han colocado sirenas de tornado en todo el medio oeste de Estados Unidos. La investigación del Dr. Fujita fue el primer escalón hacia la comprensión científica de los tornados. En la actualidad, sus descubrimientos siguen jugando un papel clave para salvar vidas en todo el mundo. Lo sabe, esta tragedia aparentemente no relacionada le llevará a resolver de una vez por todas el misterio de la corriente hacia abajo. El doctor Fujita de la Universidad de Chicago ha recabado datos sobre la peor oleada de tornados de la historia de Estados Unidos. Sus descubrimientos han cambiado para siempre la comprensión que tienen los meteorólogos de los tornados. Fue uno de esos momentos clave que hicieron que el público se concienciase del problema y que se pusieran en marcha las medidas necesarias para remediarlo. Sin embargo, Fujita fue incapaz de resolver un misterio. ¿Por qué el tornado que arrasó Monticello fue capaz de recorrer 190 kilómetros más de lo normal? Un año después del siniestro, Fujita es llamado a Nueva York para investigar el accidente del vuelo 66 de Eastern Airlines. Cuando el avión se acercaba a la pista del aeropuerto JFK, se estrelló misteriosamente contra el suelo. Sus 125 ocupantes murieron. ¿Pudo ser resultado del mal tiempo? Fujita comienza analizando los detalles telemétricos de la caja negra del avión. Luego estudia los datos de las cajas negras de otros aviones que volaron ese día y de las condiciones atmosféricas que se registraron en tierra ese día. Y se crea una imagen de lo que pudo pasar en el aire antes de que el avión se estrellara. Y le sorprende lo que descubre. Una serie de pequeñas corrientes hacia abajo que él denomina microestallidos interfirió con varios de los aviones que aterrizaron ese día en el JFK. Y fueron los que literalmente empujaron al vuelo 66 contra el suelo cuando iba a aterrizar.
Descubrió corrientes hacia abajo muy pequeñas de diámetro, pero muy intensas, que se produjeron en forma de pulsaciones en todo el aeropuerto ese día. Permitieron aterrizar con facilidad a algunos aviones, con dificultades a otros, y provocaron que uno se estrellase. Fujita se da cuenta de que otros aviones pueden correr peligros y publica su hallazgo. La industria aeronáutica adapta rápidamente los radares de todos los aeropuertos de Estados Unidos para detectar esa condición atmosférica antes de que vuelva a matar. Es una victoria doble para Fujita. Su investigación demuestra que los daños en tierra causados por el tornado de Monticello el año anterior fueron causados por violentos estallidos de aire atribuibles a la corriente hacia abajo. Y fue esa misma anomalía atmosférica la que infundó energía al tornado y le permitió. Lucille emerge de las ruinas por su propio pie, se queda abrumada por lo que ve. Todo lo que me rodeaba estaba arrasado. Intenta ayudar a su hija Cecilia, que sigue atrapada. Podía mover las manos, pero tenía la parte inferior del cuerpo atrapada y no sentía las piernas. Las carreteras son intransitables y los servicios de emergencia no llegan, así que los vecinos tienen que rescatar ellos solos a Cecilia. El padre de Julie, Albert, se ha librado del tornado. Pero cuando llega a Xenia ve que la ciudad está arrasada. Sabe que en alguna parte, en medio de las ruinas, se encuentra su hija, pero no sabe si estará viva o muerta. En casa de los Legman, los vecinos logran por fin rescatar a Cecilia. Cuando sentí que me quitaban el peso de encima, supe que iba a salvarme. Recuerdo que me quedé allí tirada, agradecida de estar viva y agradecida a la gente que me había desenterrado. De la tarde y 47 minutos. En las afueras de Monticello, en Indiana, comienza a formarse otro tornado monstruoso. Mientras el fenómeno recorre los campos, Donald Richards conduce su caravana de vuelta a casa con 5 chicas dormidas detrás. El grupo ha pasado una semana visitando lugares históricos y está agotado. Karen Stotts se acuerda muy bien del viaje. Habíamos ido a empaparnos de historia de la iglesia y ese era nuestro último día de viaje. Ya llevábamos allí un par de días y era hora de volver. 5:05 de la tarde. El enorme tornado se abre paso por los campos de Indiana y cobra mayor fuerza. Dentro de la caravana, Donald Richards y las 5 chicas no tienen ni idea de que les sigue un tornado, que va ganando velocidad y cada vez se acerca más al vehículo. Y cuando van a cruzar el río Tippecanoe, el tornado les alcanza. Levanta por el aire la furgoneta y la lanza al río desde unos 15 metros de altura. Río Tippecanoe, el tornado les alcanza. Levanta por el aire la furgoneta y la lanza al río desde unos 15 metros de altura. Al chocar contra el agua, la caravana comienza a hundirse muy deprisa. Cuando se hundió la furgoneta solo vi a 2 personas, el profesor y una amiga. No vi a nadie más, no sabía dónde estaban. Las amigas de Karen están gravemente heridas. Fueron incapaces de salir. No pudieron luchar para salvarse. Karen logra escapar antes de que se hunda la furgoneta. Y tiene que nadar en contra del viento huracanado hasta llegar a la orilla.
Tuve que luchar por mi vida. Mis ganas de vivir eran muy grandes. Y nadé con todas mis fuerzas. Vi pasar toda mi vida por delante de mis ojos. Pero la gracia de Dios no me dejó morir. Cuando el tornado continúa su camino por campo abierto, Karen llega a la orilla del río. Está agotada, pero viva. Sus amigas han tenido menos suerte. La furgoneta desaparece bajo las aguas. En Xenia, Albert llega al instituto de su hija y descubre que está totalmente destruido. Le dicen que no hay supervivientes. Destrozado por el dolor, recorre la ciudad arrasada sin rumbo fijo. Le cuesta creer que su hija haya muerto. ¡Julie! De repente ve una figura. Es Julie. Está viva. El domingo de Ramos de 1965, 48 tormentas dejaron una estela de destrucción de 760 kilómetros de largo en una sola noche. Las violentas tormentas duraron 12 horas y devastaron poblaciones de Illinois, Michigan e Indiana. Aquí la cifra de muertos ha sido la más elevada y ha arrasado a familias enteras. Murieron 271 personas y 1.500 resultaron heridas. La tragedia del Domingo de Ramos puso en evidencia la incapacidad de los servicios meteorológicos para predecir con precisión dónde se producirían los tornados. El radar reveló que se formarían tormentas, pero los datos eran insuficientes para saber cuáles de ellas serían destructivas y cuáles se disiparían sin causar daños. Casi 10 años después de la oleada del Domingo de Ramos, la predicción de tornados apenas ha mejorado. A los meteorólogos todavía les cuesta identificar dónde se formarán los tornados más potentes. Y ahora se enfrentan a una racha mucho peor que la del Domingo de Ramos. Xenia, en Ohio, es una más de las miles de ciudades del Medio Oeste. 12:45 del mediodía. En el instituto de Xenia, Julie Smith, de 17 años, está almorzando con sus amigas. Charlan sobre los ensayos de la función del colegio sin darse cuenta del mal tiempo que se avecina. Julie vive en Xenia desde que tenía 7 años. Era genial. En el pueblo había un cine y allí es donde nos citábamos todos. Era un cine para coches. Y en el instituto se celebraban bailes. El pueblo parecía sacado de una postal. A 24 kilómetros de Xenia, en Dayton, Ohio, Lucille Lehman, de 37 años, está en su puesto de trabajo de administrativa en una empresa de electrónica. Se distrae pensando en su hija, Cecilia, que se está recuperando de una operación de la columna vertebral. Y pasa el tiempo preparando la comida de la familia. Siempre tuvo muchos amigos, montones de amigos. Tenía mucho talento para el teatro. Yo siempre pensaba que iba a ser mi pequeña estrella de cine. Hacia las 2 de la tarde, los meteorólogos del Centro de Previsión de Tormentas están cada vez más preocupados por el desarrollo del tiempo. Las amenazantes tormentas que aparecen en la pantalla de radar cubren un área muy extensa que abarca desde el centro de Illinois a Tennessee.
Temerosos de repetir los errores del Domingo de Ramos del año 65, emiten avisos de tornado estudian los escombros que aparecen en la película de Hubbard. Mediante la fotogrametría, toman medidas exactas de los cascotes atrapados en el túnel. Su análisis confirma que los vientos del interior del tornado de Xenia alcanzaron los 438 kilómetros por hora. Su investigación revela por qué algunos edificios salen indemnes de los tornados. Pero sobre todo, descubre que los tornados de embudo múltiple esconden otro secreto mortal. La suma de embudos pequeños pueden aumentar todavía más la peligrosidad de los tornados porque añaden otra capa de viento destructor. Rotan alrededor del tornado principal y tienen su propia circulación, lo que añade otra capa de viento adicional. Es un dato muy importante para entender los tornados, pero no es la clave que ayudará a los científicos a prevenirlos en el futuro. Deciden que para encontrar las herramientas de previsión que necesitan, tendrán que volver a recurrir a las imágenes de radar registradas durante la oleada. Cuando Forbes examina esas imágenes en busca de pistas, le llaman la atención unas secuencias que siguen las nubes y que se llaman ecos de gancho, por su característica forma de gancho. En Estados Unidos los radares meteorológicos se introdujeron en los años 40. Desde entonces se han observado a menudo formaciones de nubes de gancho durante las oleadas de tornados. Sin embargo, los ganchos varían y los expertos no saben indicar cuáles dan lugar a los tornados más peligrosos. Forbes estudia las imágenes del radar con la esperanza de efectuar el hallazgo que busca. Imprimimos todas las imágenes de los microfilms de radar y categorizamos la figura del eco padre. Según tuviera forma de gancho bien definido, con una curva al final, o más bien forma de riñón u otra forma cualquiera. Forbes encuentra una conexión. Cada uno de los 6 tornados F5 que se formaron durante la oleada fue creado a partir de un eco de gancho que duró entre 5 y 7 horas. Es lo que Fujita y él buscaban. Durante una oleada de tornados, los meteorólogos pueden fijarse en los ecos de gancho duraderos y predecir con cierta exactitud dónde se producirán los tornados más letales. Nunca habíamos tenido nada parecido. Tras ese descubrimiento que salvará incontables vidas en el futuro, Fujita se centra en el misterio final de la oleada del 3 de abril, el tornado de Monticello, y pasa el tiempo preparando la comida de la familia. Siempre tuvo muchos amigos, montones de amigos. Tenía mucho talento para el teatro. Yo siempre pensaba que iba a ser mi pequeña estrella de cine. Hacia las 2 de la tarde, los meteorólogos del Centro de Previsión de Tormentas están cada vez más preocupados por el desarrollo del tiempo. Las amenazantes tormentas que aparecen en la pantalla de radar cubren un área muy extensa que abarca desde el centro de Illinois a Tennessee. Temerosos de repetir los errores del Domingo de Ramos del año 65, emiten avisos de tornado en estaciones de televisión y radio de todo el centro de los Estados Unidos. Saben que esos avisos a menudo son ignorados, pero como carecen de datos concretos, es lo mejor que pueden hacer. El aviso de fuertes tormentas se ha cambiado por un aviso de tornado. 3:20 de la tarde. Lucille Lehman conduce del trabajo a casa por el centro de Xenia para ocuparse de sus hijos después de su jornada laboral. Mientras escucha la radio, oye un aviso de tornado para esa zona y se apresura a llegar a casa lo antes posible. Va todo lo deprisa que puede. 3:30 de la tarde. El tiempo ha empeorado mucho. Se han formado más de 20 tornados a lo largo del callejón de los tornados, pero hasta ahora ninguno ha atravesado una población. Entonces, un enorme tornado aparece a las afueras de Xenia.
A pesar de los avisos de tornado generalizados, miles de habitantes ignoran lo que se les avecina. Un voluntario lo avista e informa de inmediato por radio al servicio meteorológico. Sí, un tornado acaba de tocar tierra en las afueras de la ciudad, de la Interestatal 55. ¿Me reciben? Es lo que más se temían en el Centro de Previsión de Tormentas. Atención, atención, un tornado ha tocado tierra en Xenia y se dirige directo al centro de la ciudad. 3 de la tarde y 32 minutos. En Xenia, Ohio, un tornado acaba de tocar tierra y se encamina hacia el centro de la ciudad. En el instituto, 2000 alumnos acaban de terminar las clases del día. Pero Julie Smith y otros adolescentes del grupo de teatro están ensayando una función en el auditorio. Y el padre de tragedia del Domingo de Ramos puso en evidencia la incapacidad de los servicios meteorológicos para predecir con precisión dónde se producirían los tornados. El radar reveló que se formarían tormentas, pero los datos eran insuficientes para saber cuáles de ellas serían destructivas y cuáles se disiparían sin causar daños. Casi 10 años después de la oleada del Domingo de Ramos, la predicción de tornados apenas ha mejorado. A los meteorólogos todavía les cuesta identificar dónde se formarán los tornados más potentes. Y ahora se enfrentan a una racha mucho peor que la del Domingo de Ramos. Xenia, en Ohio, es una más de las miles de ciudades del Medio Oeste. 12 y 45 minutos del mediodía. En el instituto de Xenia, Julie Smith, de 17 años, está almorzando con sus amigas. Charlan sobre los ensayos de la función del colegio sin darse cuenta del mal tiempo que se avecina. Julie vive en Xenia desde que tenía 7 años. Era genial. En el pueblo había un cine y allí es donde nos citábamos todos. Era un cine para coches. Y en el instituto se celebraban bailes. El pueblo parecía sacado de una postal. A 24 kilómetros de Xenia, en Dayton, Ohio, Lucille Lehman, de 37 años, está en su puesto de trabajo de administrativa en una empresa de electrónica. Se distrae pensando en su hija, Cecilia, que se está recuperando de una operación de la columna vertebral. Y pasa el tiempo preparando la comida de la familia. Siempre tuvo muchos amigos, montones de amigos. Tenía mucho talento para el teatro. Yo siempre pensaba que iba a ser mi pequeña estrella de cine. Hacia las 2 de la tarde, los meteorólogos del Centro de Previsión de Tormentas están cada vez más preocupados por el desarrollo del tiempo. Las amenazantes tormentas que aparecen en la pantalla de radar cubren un área muy extensa que abarca desde el centro de Illinois a Tennessee. Temerosos de repetir los errores del Domingo de Ramos del año 65, emiten avisos de tornado en estaciones de televisión y radio de todo el centro de los Estados Unidos. Saben que esos avisos a menudo son ignorados, pero como carecen de datos concretos, es lo mejor que pueden hacer. El aviso de fuertes tormentas se ha cambiado por un aviso de tornado. 3 y 20 minutos de la tarde. Lucille Lehman conduce del trabajo a casa por el centro de Xenia para ocuparse de su siglosidad y pueden dañar seriamente cualquier estructura. Esos misiles, combinados con un viento de 322 kilómetros por hora, sirven para explicar cómo se destrozan los edificios. En realidad son barridos por una fuerza enorme, aunque para quien lo observa, parezca que estallan. Forbes enseguida se da cuenta de la importancia de esa información. El consejo del gobierno de abrir las ventanas no solamente nos sirve para salvar los edificios, sino que pone en peligro las vidas de sus ocupantes, que pierden un tiempo muy valioso en lugar de buscar refugio. Este nuevo dato contribuirá a salvar muchas vidas en el futuro.
Después, el equipo sigue teniendo suerte. Encuentra una segunda película de un tornado en acción. En Parker, Indiana, una tormenta de granizo atrapó al cámara Wally Hubbard, que tuvo que detener el coche. Y cuando vio el tornado, sacó instintivamente su cámara. Forbes y Fujita estudian los escombros que aparecen en la película de Hubbard. Mediante la fotogrametría, toman medidas exactas de los cascotes atrapados en el túnel. Su análisis confirma que los vientos del interior del tornado de Xenia alcanzaron los 438 kilómetros por hora. Su investigación revela por qué algunos edificios salen indemnes de los tornados. Pero sobre todo, descubre que los tornados de embudo múltiple esconden otro secreto mortal. La suma de embudos pequeños pueden aumentar todavía más la peligrosidad de los tornados porque añaden otra capa de viento destructor. Rotan alrededor del tornado principal y tienen su propia circulación, lo que añade otra capa de viento adicional. Es un dato muy importante para entender los tornados, pero no es la clave que ayudará a los científicos a prevenirlos en el futuro. Deciden que para encontrar las herramientas de previsión que necesitan, tendrán que volver a recurrir a las imágenes de radar registradas durante la oleada. Cuando Forbes examina esas imágenes en busca de pistas, le llaman la atención unas secuencias que siguen las nubes y que se llaman ecos de gancho, por su característica forma de gancho. En Estados Unidos los radares meteorológicos se introdujeron en los años 40. Desde entonces se han observado a menudo formaciones de nubes de gancho durante las oleadas de tornados. La atmósfera impiden que se formen tormentas, pero provocan condiciones atmosféricas inestables en una zona muy amplia. Los meteorólogos estudian sus radarescopios en busca de las primeras señales de actividad de un tornado. Ya han presenciado antes este tipo de situaciones. El domingo de Ramos de 1965, 48 tormentas dejaron una estela de destrucción de 760 kilómetros de largo en una sola noche. Las violentas tormentas duraron 12 horas y devastaron poblaciones de Illinois, Michigan e Indiana. Aquí la cifra de muertos ha sido la más elevada y ha arrasado a familias enteras. Murieron 271 personas y 1.500 resultaron heridas. La tragedia del Domingo de Ramos puso en evidencia la incapacidad de los servicios meteorológicos para predecir con precisión dónde se producirían los tornados. El radar reveló que se formarían tormentas, pero los datos eran insuficientes para saber cuáles de ellas serían destructivas y cuáles se disiparían sin causar daños. Casi 10 años después de la oleada del Domingo de Ramos, la predicción de tornados apenas ha mejorado. A los meteorólogos todavía les cuesta identificar dónde se formarán los tornados más potentes. Y ahora se enfrentan a una racha mucho peor que la del Domingo de Ramos. Xenia, en Ohio, es una más de las miles de ciudades del Medio Oeste. 12:45 del mediodía. En el instituto de Xenia, Julie Smith, de 17 años, está almorzando con sus amigas. Charlan sobre los ensayos de la función del colegio sin darse cuenta del mal tiempo que se avecina. Julie vive en Xenia desde que tenía 7 años. Era genial. En el pueblo había un cine y allí es donde nos citábamos todos. Era un cine para coches. Y en el instituto se celebraban bailes. El pueblo parecía sacado de una postal. A 24 kilómetros de Xenia, en Dayton, Ohio, Lucille Lehman, de 37 años, está en su puesto de trabajo de administrativa en una empresa de electrónica. Se distrae pensando en su hija, Cecilia, que se está recuperando de una operación de la columna vertebral.
y pasa el tiempo preparando la comida de la familia. Siempre tuvo muchos amigos, montones de amigos. Tenía mucho talento para el teatro. Yo siempre pensaba que iba a ser mi pequeña estrella de cine. Hacia las 2 de la tarde los meteorólogos... La tragedia del Domingo de Ramos puso en evidencia la incapacidad de los servicios meteorológicos para predecir con precisión dónde se producirían los tornados. El radar reveló que se formarían tormentas, pero los datos eran insuficientes para saber cuáles de ellas serían destructivas y cuáles se disiparían sin causar daños. Casi 10 años después de la oleada del Domingo de Ramos, la predicción de tornados apenas ha mejorado. A los meteorólogos todavía les cuesta identificar dónde se formarán los tornados más potentes. Y ahora se enfrentan a una racha mucho peor que la del Domingo de Ramos. Xenia, en Ohio, es una más de las miles de ciudades del Medio Oeste. 12:45 del mediodía. En el instituto de Xenia, Julie Smith, de 17 años, está almorzando con sus amigas. Charlan sobre los ensayos de la función del colegio sin darse cuenta del mal tiempo que se avecina. Julie vive en Xenia desde que tenía 7 años. Era genial. En el pueblo había un cine y allí es donde nos citábamos todos. Era un cine para coches. Y en el instituto se celebraban bailes. El pueblo parecía sacado de una postal. A 24 kilómetros de Xenia, en Dayton, Ohio, Lucille Lehman, de 37 años, está en su puesto de trabajo de administrativa en una empresa de electrónica. Se distrae pensando en su hija, Cecilia, que se está recuperando de una operación de la columna vertebral. Y pasa el tiempo preparando la comida de la familia. Siempre tuvo muchos amigos, montones de amigos. Tenía mucho talento para el teatro. Yo siempre pensaba que iba a ser mi pequeña estrella de cine. Hacia las 2 de la tarde, los meteorólogos del Centro de Previsión de Tormentas están cada vez más preocupados por el desarrollo del tiempo. Las amenazantes tormentas que aparecen en la pantalla de radar cubren un área muy extensa que abarca desde el centro de Illinois a Tennessee. Temerosos de repetir los errores del Domingo de Ramos del año 65, emiten avisos de tornado en estaciones de televisión y radio de todo el centro de los Estados Unidos. Saben que esos avisos a menudo son ignorados, pero como carecen de datos concretos, es lo mejor que pueden hacer. El aviso de fuertes tormentas se ha cambiado por un aviso de tornado. 3:20 de la tarde. Lucille Lehman conduce del trabajo a casa por el que registraron en tierra ese día. Y se crea una imagen de lo que pudo pasar en el aire antes de que el avión se estrellara. Y le sorprende lo que descubre. Una serie de pequeñas corrientes hacia abajo que él denomina microestallidos interfirió con varios de los aviones que aterrizaron ese día en el JFK. Y fueron los que literalmente empujaron al vuelo 66 contra el suelo cuando iba a aterrizar. Descubrió corrientes hacia abajo muy pequeñas de diámetro, pero muy intensas, que se produjeron en forma de pulsaciones en todo el aeropuerto ese día. Permitieron aterrizar con facilidad a algunos aviones, con dificultades a otros, y provocaron que uno se estrellase. Fujita se da cuenta de que otros aviones pueden correr peligros y publica su hallazgo. La industria aeronáutica adapta rápidamente los radares de todos los aeropuertos de Estados Unidos para detectar esa condición atmosférica antes de que vuelva a matar. Es una victoria doble para Fujita. Su investigación demuestra que los daños en tierra causados por el tornado de Monticello el año anterior fueron causados por violentos estallidos de aire atribuibles a la corriente hacia abajo. Y fue esa misma anomalía atmosférica la que infundó energía al tornado y le permitió recorrer 190 kilómetros adicionales con consecuencias devastadoras.
Es la pieza final del rompecabezas. Ahora ya podemos revelar la cadena de sucesos críticos que sumieron a 13 estados norteamericanos en una catástrofe a manos de la madre naturaleza. 3 de abril de 1974. El viento sopla hacia el interior desde el Pacífico y el Golfo de México y crea unas condiciones atmosféricas muy inestables en el callejón de los tornados. Las previsiones indican que la nación está a punto de ser azotada por la peor oleada de tornados en una década. Pero los meteorólogos no saben dónde ni cuándo golpearán. Envían avisos de tornado, pero son demasiado genéricos y llegan demasiado tarde. 3:30 en punto. Un tornado llega a las afueras de Shane, en Ohio. Coge por sorpresa a mucha gente que desperdicia el tiempo abriendo las ventanas para impedir que sus casas exploten. Xenia es arrasada por veloces vientos y por cascotes convertidos en misiles. Increíblemente, algunos edificios permanecen intactos. 4 de la tarde y 47.